47 de Ezequiel. Quiero felicitarlos porque veo ya muy pocas personas de pie. Pero si usted tiene lugar ahí a la par suya, levante su mano para que los hermanos que todavía quieren sentarse y pueden estar por acá, vean las manos levantadas. Aquí adelante hay lugar. Aquí en el anexo hay bastante lugar. También en este anexo hay bastante lugar. Entonces, por favor, quien está de pie, les vamos a pedir que logren ubicarse. Dice la palabra del Señor: después, capítulo 47 de Ezequiel, me hizo volver a la entrada del templo. Y he aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente. Y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente. Y he aquí, las aguas fluían del lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta la cintura. Y midió otros 1000 y ya era un río que yo no pude vadear, porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. Gloria a Dios. Yo sé que usted ha escuchado quizá muchas predicaciones y muchas enseñanzas acerca del capítulo 47 de Ezequiel, pero desde la mañana, cuando supe que me tocaba compartir, este pensamiento estuvo dando vueltas y el Señor recordándome este pasaje. Y creo que el Espíritu Santo tiene un mensaje para nosotros acerca de este pasaje. Pero quisiera que me acompañara al primer libro de la Biblia y nos vamos a dar cuenta que el río, para Dios es muy importante ese concepto del río. Me hacía pensar el Señor, leyendo su palabra, que la humanidad empezó cerca de un río. Dios puso un huerto llamado el huerto del Edén, y en el capítulo 2 del verso 10 de Génesis dice: y del Edén salía un río. El Edén para nosotros tipifica todo lo que Dios quiso hacer agradable para el hombre. Nos habla de la atmósfera en la cual Dios preparó antes de que hubiera pecado en la tierra, para hacer la estancia o la supervivencia o la vivencia, como usted le quiera llamar, del hombre algo muy especial, algo muy agradable. La Biblia nos muestra cómo Él hizo de este huerto. Desde el verso 8 dice: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente. Note que como que cuando Dios quiere hacer algo, lo planta hacia el oriente. Quiso bendecir al hombre haciendo salir el sol del oriente. Cada día que amanece, el mismo día de hoy, usted probablemente se levantó cuando el sol se levantó y sin duda encontró que el sol empezó a levantarse en el oriente. Como que la bendición de Dios viene del oriente. Es interesante ver esos detalles. Y dice siempre el verso 8: y puso ahí al hombre que había formado. Dios escogió este huerto, escogió el Edén para colocar ahí al hombre. Y el Señor Dios, dice el verso 9, hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida
y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y el verso 10 dice, y del Edén salía un río para regar el huerto. Note entonces que el concepto de río, o lo que el río nos traslada a nosotros en nuestra mente, siempre es algo muy agradable. Hablar de río en el idioma original nos habla de prosperidad, nos habla de fruto, nos habla de vida, nos habla de bendición. Ese es el concepto que se traduce río en el pensamiento de Dios en los idiomas originales. Y ese río que salía del huerto, pues obviamente iba a hacer posible la vida e iba a hacer posible que los árboles, porque casi siempre que se habla de río, se habla de árboles. Como que el río, como lo entendemos nosotros, y lo hemos comprobado, siempre en las orillas de los ríos usted encuentra mucha vegetación. Vegetación verde, llena de vida, llena de hojas y por supuesto llena de fruto. Y el Señor entonces hace que el hombre que forma, lo planta el huerto y pone ahí al hombre, y de ese huerto sale un río. Entonces el pensamiento que yo le quiero empezar a trasladar es que cada vez que el Señor habla de un río, habla de vida, habla de sanidad, habla de restauración. Ese es el pensamiento de Dios. Pero qué interesante que la Biblia, el último libro, y todo el plan de Dios, que en el Apocalipsis, en el último capítulo, nos muestra el final de las promesas de Dios y el cumplimiento de todo el plan para el hombre después de su redención. Fíjese que el capítulo 22 del Apocalipsis, casualmente, en las casualidades de Dios, que por supuesto no existen, sino que hay propósito, en el último libro de la Biblia, en el capítulo 22 y verso 1 dice, y me mostró, dice Juan, un río, solo que este río, ahora note que es, por supuesto, de agua, pero es de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. Otra vez el concepto del árbol de la vida. Dice que en medio del huerto, al principio estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Como que Dios quiere recrear lo que en Edén se echó a perder. Pero ¿cuántos saben que el Señor en la cruz del Calvario tomó toda la victoria, pagó el rescate por el hombre, y todo el plan de Dios, como dice la Biblia, fue cumplido nuevamente? Y como que el Señor quiere terminar su revelación al hombre, haciendo ver que el diablo no le puede echar a perder ningún plan, porque Él envió a su Hijo, al postrer Adán, para que por medio de su muerte, todo el plan para el hombre fuera totalmente restaurado. Aleluya. Por eso otra vez está el árbol de la vida. Dios está diciendo, no pasó nada. Dios está diciendo, envié a mi Hijo y Él pagó el precio y no pasó nada. Está diciendo, con ese pensamiento está terminando Dios la revelación escrita para el hombre. Y dice, estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Si usted ahora nuevamente abre la escritura en el capítulo 47 de Ezequiel, va a encontrar que este río que sale del templo tiene mucha similitud con ese río que sale del capítulo 22 de Apocalipsis que acabamos de leer. Hay muchas similitudes, yo por lo menos apunté algunas que creo que me van a servir de introducción para ir desarrollando el tema. Pero note usted que ambos salían, dice el de Ezequiel, brotaban aguas debajo del umbral del templo, eso es en el verso 1, y salían de debajo, dice, debajo del umbral del templo, debajo del santuario. El de Apocalipsis, si usted lo tiene todavía ahí, si puede poner un papelito o algo para poder verlo, dice que salía ¿de dónde? ¿De dónde salía?
que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahora, el concepto de Ezequiel, del templo, nos habla de un aspecto futurista, de un aspecto escatológico que tiene que ver con el pueblo de Israel en su plena restauración. Pero es interesante que del templo y del trono de Dios y del Cordero siempre va a salir un río de agua de vida, que va a traer o va a tener el propósito de restaurar. De eso vamos a hablar hoy, de restauración. De eso vamos a hablar hoy, de sanidad. De eso vamos a hablar hoy, que todavía uno que le dijo en el capítulo 4 de Juan a la samaritana: yo soy el agua de vida, todo aquel que de mí bebe no tendrá sed jamás. Es el mismo Cristo que todavía le sigue diciendo a la iglesia: si tú bebes de mí, iglesia, no vas a tener sed jamás. Si tú bebes de mí, vas a ser restaurado. Si tú bebes de mí, tu vida va a cambiar. Si tú bebes de mí, como se lo dijo a la samaritana, tú vas a encontrar sanidad total para tu vida. Vas a encontrar que tu religioncita, adorando en el monte de Samaria, que no fue suficiente para darte sanidad y restauración, no es la que yo traigo. No traigo otra religión, sino que lo que traigo es un río de vida que va a restaurarte, que va a sanarte, que va a cambiar tu vida. Por eso yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que alejarnos de toda religiosidad. Tenemos que alejarnos de todo concepto humano respecto a lo que es la iglesia, respecto a lo que es el evangelio, respecto a lo que es incluso el servicio a Dios, porque podemos encontrarnos adorando en el monte de Samaria como la samaritana y viviendo con el que no es nuestro marido. Nota, la samaritana iba a adorar a Samaria, pero su adoración en Samaria no era suficiente para cambiarle la vida. No era suficiente para satisfacerla. Por eso ella probó con el primer esposo y no la satisfizo. Lo encontró gordo, lo encontró desordenado, lo encontró sucio, lo encontró, yo no sé cómo lo encontró, pero dijo: no me conviene con este. Le dio carta de divorcio, no sé si ella o él, pero empezó con el segundo. Y el segundo ya no era gordo, era flaco. No me mire a mí, ¿verdad? Era alto, era guapo. Pero el problema es que no estaba el problema en ellos, estaba el problema en ella. Y así, tercero, cuarto, quinto. Y el sexto dijo: mejor ya no gasto en la boda, mejor se lo quito a aquella. Y por eso no era su marido, porque no la satisfacían los hombres, porque el único que puede satisfacer la necesidad de los hombres, aleluya, se llama Jesucristo. Por eso él tuvo que visitar no solo a la samaritana, sino que a todas las samaritanas de todos los tiempos. Y no me refiero solamente a las mujeres, sino me refiero a la humanidad. Por eso el séptimo vino a visitarnos. El séptimo se hizo carne. El séptimo vino a la tierra para poder ofrecer un agua que sí quita la sed, un agua que sí sacia, un agua que sí limpia, un agua que sí restaura. Pero vayamos a Ezequiel para entrar en el tema. Le decía que iba a hacer una comparación. La primera que vamos a hacer es que ambos salen de una fuente que viene de Dios. El templo nos habla a nosotros de la presencia de Dios, del lugar donde Dios va a habitar, y especialmente el templo de Ezequiel nos habla de algo donde Dios va a restaurar a todo su pueblo Israel. Quizá no entendemos todo lo que sucede en ese templo. Quizá usted puede pedirle al Espíritu, leyendo los capítulos anteriores, para que le muestre qué es lo que Dios quiere revelar para estos tiempos en esos capítulos. Pero lo interesante es que una vez se estableció el templo, en el río de Ezequiel del capítulo 47, de esa fuente sale el río del que vamos a hablar. Ahora note usted que dice que este río, verso 3, había un hombre que le estaba dando
instrucciones, Dios tiene hombres celestes, tiene jerarquías celestiales que le enseñan a los hombres. Yo no sé si ya terminó ese trabajo, pero si el Señor revelaba a su pueblo a través de seres como este, que le explicaba a Ezequiel las visiones y lo llevaba a diferentes lugares, yo quiero pensar que el plan de Dios para la iglesia, que es mucho más grande, que es mucho más amplio, que es mucho más grandioso para el Señor, porque está hablando de la que va a ser su esposa. Yo quiero entender que todavía las incursiones de seres de este tipo todavía pueden guiar a los ministros de Dios. Yo no sé si usted lo piensa, si usted lo cree, pero es interesante que este hombre dice, salió, qué casualidad, hacia el oriente. Con un cordel en la mano midió 1000 codos. Usted puede encontrar ahí cuánto más o menos era esa distancia. No me interesa ahora esa distancia, sino me interesa el hecho de que este hombre midió esos 1000 codos e hizo pasar a Ezequiel por las aguas. Pero esas aguas solo llegaban hasta su tobillo. Ahora usted verá por el contexto que las aguas del río de Ezequiel traían sanidad. Todo lo que tocaban esas aguas producían sanidad, producían restauración. Entonces déjeme pensar que por lo menos aquí el libro nos habla de 4 fases de sanidad. Porque 4 veces vemos nosotros que fue medido el río. Y cada vez que se medía el río había una diferente profundidad, pero en este caso la primera fase de sanidad fue hasta los tobillos, como que lo que se quería sanar eran los pies. ¿Para qué le sirven a usted sus pies? Para caminar. Pero ¿para qué más le sirven los pies? Los pies sostienen el cuerpo, estabilizan el cuerpo. Si nos amputaran los pies, no podríamos estar en pie. Tendríamos que estar sostenidos quizá por muletas o quizá por algunas prótesis para poder sostenernos. Pero también la Biblia nos habla acerca de que los pies hablan del evangelismo. ¿Se han dado cuenta que la Biblia, muchas veces usamos ese verso, cuán hermosos son los pies de los que vienen anunciando el evangelio del bien? Entonces los pies nos hablan de caminar hacia aquel que no conoce todavía al Señor. Entonces yo quiero entender que cuando Ezequiel metió ahí sus pies, porque estamos aplicando la palabra, lo que Dios quería era restaurar. Y lo que Dios quiere para nosotros es restaurar nuestro caminar, nuestro andar. El andar habla de conducta. El hablar habla de poder nosotros primeramente demostrar en nuestra vida lo que el Señor ha hecho, lo que el río de Dios ha hecho, para poder ir con los pies limpios a bendecir a otros que todavía no conocen el poder transformador del río de Dios, aleluya, para sanar las vidas de las personas. ¿Usted se recuerda que Pedro no quería que le lavaran los pies? ¿Usted se recuerda que cuando el Señor le dijo, bueno, no vas a tener parte conmigo? Eso significa que el que no se lava los pies no tiene parte con Él. Y el lavarse los pies en ese contexto nos habla a nosotros de limpieza. Esos pies de Pedro estaban muy sucios por el caminar. Y yo me pongo a pensar cuántos de nosotros tenemos los pies sucios en nuestro caminar delante de Dios. Fíjese que usted, desde que se usan los zapatos, los pies se ensucian menos. Las hermanas usan medias para que de alguna manera sus pies no se ensucien. Sirve para eso la media, ¿verdad? Porque se ensucia la media, pero no se ensucia el pie. Lo mismo nosotros usamos los calcetines, pero yo me pongo a pensar, ¿cómo se sentiría usted
si hoy dijéramos a los diáconos, le vamos a lavar los pies a toda la iglesia? ¿Cómo se sentiría usted? No me corté las uñas. No me bañé hoy. Algunos cuando les quitaran los calcetines se quedarían parados los calcetines. Y ni qué pensar que con este calor algunos saldrían corriendo. Pero eso es lo físico. Muchos nos sentiríamos quizá avergonzados, ¿verdad? Es que mis uñas parecen pico de loro. Es que me dio artritis y mis pies están deformados. Pero eso es lo físico. ¿Qué tal sería que el Espíritu Santo, por medio de profeta, empezara a ver cómo están tus pies? Del alma, tu caminar, tu conducta. Yo creo que ahí sí nos pondríamos puro semáforo, ¿verdad? Verde, amarillo, rojo, amarillo, rojo. ¿O qué dice usted? Yo me imagino que seguramente nos sentiríamos mal. Por eso el Señor quiere que la iglesia aprenda a conocer el río que Él tiene para hoy, para traer sanidad, para limpiar los tobillos. Por lo menos hasta los tobillos. Porque quiero que vea la figura. Hasta aquí llegaba el agua. Eso quiere decir que estaban sumergidos totalmente los pies. Y eso nos habla de ministración. Eso nos habla de limpieza con el agua de la palabra. Eso nos habla de la necesidad de reconocer que en nuestro caminar diario, usted y yo nos ensuciamos los pies. Todos los que estamos aquí tenemos los pies sucios. Le aseguro. Por eso deberíamos de estar dispuestos a meternos, a pedirle al Señor que mida 1000 codos para nosotros. Y que nos diga, bueno, métete a las aguas, porque ese hombre invitaba a Ezequiel a meterse a las aguas para limpiar los pies. Pero el Señor no solo quería que Ezequiel se limpiara los pies, que fuera restaurada su vida, su conducta, sino quería también, y nos habla a nosotros acerca de la restauración del evangelismo. Ahora, yo siempre le tengo que hablar a la iglesia local, aunque estamos saliendo por la radio. Mi mayor responsabilidad es hablarle a la iglesia local que está en este lugar. Y yo me pongo a pensar, hermano, si usted ya está permitiendo bajo la administración de su alma, bajo la limpieza de su alma, que ésta esté siendo trabajada y sus pies estén siendo sanados para caminar bien y no salirse del camino. Porque yo le quiero leer un pasaje en Hebreos 12. Déjeme ver si está ahí. Verso 13 que dice: y haced sendas derechas para vuestros pies. Haced sendas derechas. Solo el que se mete en el río de Dios y sus pies son sanados puede hacer sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja, dice, no se descoyunte, sino que se sane. El evangelio del Señor, esa agua bendita que nos limpia, quiere sanarnos de adentro hacia afuera. Mire, los médicos estudian muchos años para intentar sanarle su cuerpo. Y muchas veces lo que hacen es probar. Prueban con esta medicina, prueban con esta otra, prueban con esta otra, prueban con esta otra. Y como los organismos son diferentes, lo que le funciona a este no le funciona a este. Entonces a la larga se maneja mucho la estadística y la historia clínica. Pero de alguna forma son usados, creo yo, para traer sanidad al cuerpo. Pero el Señor quiere traer una sanidad profunda al alma. El Señor quiere que su río, que sale del santuario, nos permita a nosotros sanar nuestra forma de caminar, pero también, sanados los pies, podamos nosotros nuevamente ser restaurados en cuanto a la evangelización.
¿A cuántos les ha hablado usted en este último mes acerca del Cristo de la gloria que cambia la vida? Poquitas manos se levantan. Algunos no le han podido hablar ni a su esposa, que no ha llegado al conocimiento de Dios. Otros no le han podido hablar ni a sus hijos. Otros no le han podido hablar a sus vecinos porque los vecinos oyen cómo pelean. Y les da pena irles a tocar la puerta y decirles, el Señor les ama. El Señor puede cambiar la vida. Porque de repente les dice, cuando se la cambia a usted, ahí viene conmigo. Necesitamos, hermanos, ser restaurados en nuestra conducta, porque el mejor ejemplo que nosotros podemos dar, o el mejor mensaje que podemos dar al inconverso, es nuestra vida. ¿Se ha dado cuenta usted que la Biblia dice que somos cartas abiertas? ¿Qué se leerá en su vida? Amargura, desesperación, enojo, gritería. ¿Qué se lee en su vida, hermano? ¿Qué se leerá en la mía? Pero cada una de nuestras vidas es una carta abierta. Por eso nosotros necesitamos arrastrar a los que están en el mundo por medio no de nuestras palabras, sino por medio de nuestros hechos, por medio de nuestra conducta, por medio de nuestro caminar. Pero el río de Dios quiere limpiar, quiere sanar sus pies. Pero no solamente eso. Dice que en el verso 4, midió otros 1000, son 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta las rodillas. ¿Para qué sirven las rodillas? ¿Para qué le sirven a usted las rodillas? Bueno, las rodillas nos permiten caminar. Yo creo que así no se puede, ¿verdad? Es muy difícil. Duelen las piernas. Sin embargo, usted sabe que hay enfermedades como la artritis que inflaman las articulaciones, también las rodillas, las hinchan. Y muchas personas ya no pueden caminar porque están dañadas, están afectadas las rodillas. ¿Pero para qué sirven también las rodillas? Para orar, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros ya no doblamos rodillas? Yo creo que el Señor nos quiere meter a su río hasta las rodillas para traer sanidad. Pero restauración en la oración. Venga un miércoles, usted que ve esto lleno, que es el servicio de oración, y se va a poner a llorar. Sin embargo, hay servicio de oración. Ahora yo me pregunto, ¿los que no vienen a orar, orarán en su casa? Ojalá. ¿O solo se echa usted el telegramita antes de comer? Porque nos hemos dado cuenta que hay mucho ministro enfermo del estómago. Y deben haber muchas ovejas enfermas del estómago. Por eso se hace muy necesario hoy más que nunca que cuando usted ora por los alimentos, verdaderamente los santifique. Y no una oracioncita así, Señor bendice los alimentos, religiosa. Sino que una oración no tiene que ser larga, pero que sea verdaderamente un agradecimiento porque en la mesa el Señor proveyó la comida, aleluya, y entonces poder orar y santificar esos alimentos para que si hay bacterias, para que si hay algo ahí dañino, a través de la oración no haya problema.
Ahora, ¿sabe usted que nosotros oramos cuando nos aprieta el zapato? Pero cuando nos va bien, no oramos. Oramos cuando nos toca predicar. Oramos cuando nos toca quedar un discipulado, si es que lo hacemos. El discipulador, cuando recién le dan su discipulado, se la pasa orando. Pero cuando ya se vuelve profesional, hay muchos discipuladores profesionales. Ya saben mucho. Ya no oran. Por eso es que el Señor quiere meternos con el agua hasta las rodillas. Primero para traer sanidad en las rodillas. Fíjese que eso le da flexibilidad al cuerpo. Yo no creo que se pueda correr con las rodillas inflamadas. ¿Verdad que no, doctor? No se puede. Y dice la palabra de Dios que nosotros vamos a ser sanados porque ahora es el tiempo de correr. Porque dice el cojo dice que no va a caminar, dice que va a correr. El cojo saltará, dice de una vez. Porque son tiempos en los cuales nosotros, hermano, el tiempo se está cortando, la meta está muy cerca y nosotros necesitamos correr. Las rodillas necesitan ser sanadas. ¿Pero para qué van a ser sanadas? ¿O cómo van a ser sanadas? ¿No será que tiene que ver mucho la oración? Mire, dice, el que está enfermo, llame a los ancianos y ellos oren por él, dice. Y termina diciendo todo eso en Santiago, porque la oración del justo puede mucho. Aleluya. Y el enfermo, ¿qué? Sanará. Entonces yo creo que el Señor quiere traer no solamente sanidad interna, sino que siempre la sanidad interna se va a traducir en sanidad del cuerpo. Ayer no escuchaba el programa de mis hermanos profesionales. Óigalo, es a las 2:30, ¿no? Es de mucha edificación. Y ellos hablaban precisamente acerca de las enfermedades. 2 médicos estaban ahí. Y uno de ellos me llamó la atención que dijo, dando un testimonio personal, que tenía 1 mes de tener una diarrea que no se terminaba. Y eso que era médico. Por eso le digo, ni ellos saben a veces cómo hacer. No es una mala propaganda para los médicos. Que no se van a enojar conmigo. Pero no sabía qué medicina tomar. Y me imagino que él tomó todas las necesarias, pero la diarrea no se iba. Pero en eso, lo que me interesó del testimonio que él compartía, es que llamaron a los ancianos porque el Señor le recordó ese pasaje de Santiago. Y el problema es que había un pecado oculto. Y cuando él confesó, porque dice, confesándoos vuestros pecados. Y eso se llama ministración. Primero le lavaron los pies esos ancianos a este hermano. Y luego él pudo sanar, dice que ahí se terminó la diarrea. ¿Cuántas enfermedades puedan haber en tu cuerpo que son el resultado de no sanar los pies y de no sanar las rodillas? También hablaban ellos acerca de cómo la artritis es el resultado de la amargura y del odio, del resentimiento. Por eso usted, hermano, tiene que evitar todavía tener resentimientos contra alguien. Porque el río de Dios quiere llegar a sanar sus rodillas antes que la artritis del alma le imposibilite caminar. Hay mucha gente que camina muy bien, se le ve muy sana por dentro. Por fuera, mejor dicho. Pero ya no camina. Porque también las rodillas permiten caminar para servir. Muchos ya no sirven porque están dañados en el alma. Es que me hizo daño fulano de tal, ¿por qué no lo perdonas? Es que
ese encargado de diáconos, porque siempre a las cabezas les tiramos, ¿verdad? Ese encargado de diáconos tan bravo que era. Yo le hablo como usted habla. Porque va a decir el encargado de diáconos, seré perro. Tan enojado que era. Y mucha gente ya no sirve porque no perdona. Y está amargado dentro de su corazón con una cabeza. A mí como me gusta irme a home, ¿verdad? A veces me barro así. Yo sé que aquí hay personas que vienen de otras iglesias y tal vez vienen peleados con su pastor. Tienen que meterse al río de Dios para que le salen las rodillas. Y note usted que el agua al llegar aquí también tiene sumergidos los pies, porque las fases de limpieza van una después de la otra, pero son complementarias. ¿Me está entendiendo? Usted no puede recibir bendición aquí si no perdona a su pastor. Es más, si está peleando con él, cuidado. Cuidado, porque no va a recibir bendición. Usted necesita ir. Si tiene que pedir perdón, pídalo. Sin importar cómo actúe la persona, porque puede ser un anciano. Yo sé por qué estoy diciendo esto. Si todavía está peleando, métase en el río de Dios y perdone. A Dios le toca juzgar. Nosotros nos toca perdonar y ser sanados. Pero no quedaba ahí. Entonces, sanar los pies o meter los pies en el río de Dios nos habla de restaurar el evangelismo, de restaurar el compartir el mensaje con otros, pero llegar hasta donde están las rodillas nos habla de restaurar nuestra intimidad con Dios, nuestra oración, pero siempre antes en un proceso de sanidad. Siempre el verso 4 dice, de nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura, hasta los lomos. La Biblia cada vez que habla de lomos nos habla de engendrar. ¿Sabe usted que los lomos, el concepto que da es de engendramiento? Quiere decir que cuando alguien todavía no ha pasado, no le han medido sus 1000 codos para meterse en el río de Dios, es estéril. Hay gente que está estéril en las iglesias. Ya no fructifica. Ya no engendra. Su vida ya no produce fruto. Va y mete su mano en la higuera. Y la higuera está llena de hojas, pero no encuentra fruto. Y por no encontrar fruto, aunque le da su tiempo, al darse cuenta que no hay fruto en esa higuera, la maldice. Y esa higuera se marchitó. Porque el Señor anda buscando fruto. El que no ha permitido que el Señor lo lleve a meterse al río de Dios hasta los lomos, ese no está llevando fruto. Está estéril. Entonces el Señor quiere sanar aquello por lo cual tú te quedaste detenido en fructificar. Hay muchas maneras de fructificar para Dios, pero quizá una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que el Espíritu Santo engendra en nosotros su fruto.
Dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio. ¿Qué más? Son 9, ¿verdad? Así y así. 9 frutos. Ahora, ¿será? Yo aquí te puedo ver muy paciente a ti. Ay, ese hermano tan paciente que es. Pero aquí no se vale. No, a mí me gustaría preguntarle a tu esposa. Pero cuando tú no le estés haciendo los ojos que le haces. ¿Es paciente el hermano? Ay, si usted supiera. ¿Tiene dominio propio el hermano? El dominio propio se traduce de muchas maneras. El dominio propio está no solamente en las relaciones en la iglesia. ¿Sabe usted que en la iglesia hay mucha gente que no tiene dominio propio? Qué triste es estar bajo la cobertura de alguien que no tiene dominio propio. Pero a pesar de eso, a usted le toca sujetarse. A la cabeza, Dios la va a tratar. Se necesita dominio propio para que usted en el tráfico de estos tiempos no le saquen pistola. ¿Algunos de aquí ya le sacaron pistola por la manera como maneja? No levante su mano, ¿verdad? Pero hoy en día, de verdad, el que no tiene dominio propio hasta puede perder la vida. Se oyen demasiados casos donde han perdido la vida por falta de dominio propio. Otros están perdiendo el matrimonio por falta de dominio propio. Ya no lo aguanto, dicen ellas. Porque generalmente son ellas. Porque ellos no vienen. No los conocemos. Solo los vemos aquí los domingos. Necesitamos meternos al río de Dios hasta los lomos para fructificar. Frutos del Espíritu. Amor. ¿Será que nuestros hijos están viendo y nosotros están comiendo? Es que mire, el concepto es un río con árboles a los lados. Los árboles somos nosotros. Es el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el que se metió al río de Dios hasta los lomos, hasta la cintura. Es el que ha permitido que haya vida para engendrar. Hoy en día están asustados los científicos porque dice que el hombre es menos fértil. No sé si los médicos han leído esto. Pero se han dado cuenta que ahora los hombres, generalmente hablando en todo el mundo, están generando menos espermatozoides sanos para engendrar. Y están asustados. Bueno, ellos establecen muchas razones por las cuales eso está sucediendo. Hablan de la dieta, hablan de el envenenamiento químico que generalmente ahora el hombre está sufriendo. Pero están preocupados por la esterilidad. Dios está preocupado por la esterilidad de su pueblo. Dios está preocupado porque cuando viene a buscar fruto encuentra hojas. Dios está preocupado porque anhela comer de tu fruto. Pero lo más tremendo es que ojalá tú y yo no seamos higueras sin fruto, que el Señor maldiga.
Mejor seguimos adelante, ¿verdad? Y midió, verso 5, otros 1000. Y eso es lo que me interesa. Por lo menos la versión Las Américas lo muestra así. Yo lo subrayé. Y ya era un río. Es que antes no era un río. Es que el concepto de río es una corriente, pero solo llegaba hasta los tobillos, a las rodillas y a los lomos. Pero ahora, después de los 1000, se había hecho tan profundo y la corriente tan fuerte, que dice, y ya era un río que yo no pude vadear, es decir, que yo no pude caminar en él. Los que han vivido donde hay ríos, saben lo que es vadear un río, ¿verdad? Nunca se puede ir en línea recta o a 90 grados de la orilla, ¿verdad? Se tiene que ir como a 45 grados, ¿verdad? Para poder vadear el río, para poder atravesarlo. Porque las aguas habían crecido, dice. Aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. Ahora, la figura que yo le quiero trasladar, ser completo. Y eso habla de un tiempo que yo creo que se está acercando, porque son los tiempos en los cuales la novia va a tener que meterse toda sin reservas. Y va a tener que darse cuenta que o se deja llevar por el río de Dios, o va a tener que seguir razonando, porque hasta aquí le quiero trasladar este pensamiento. Cuando se metía en esta fase, la persona es dueña del control de su vida. Cuando se mete hasta las rodillas, todavía sigue siendo dueña del control de su vida porque toca fondo. Y cuando llega hasta los lomos, todavía llegó hasta ahí y produjo una sanidad, pero todavía es dueña del control de su vida. Y yo quiero pensar que aquella que se va a casar ya no va a ser dueña del control de su vida, porque solamente va a flotar. Solamente se va a dejar llevar por el río de Dios. Y va a ser sanada totalmente todo su ser. ¿Cree usted que ese río de Dios está fluyendo? Porque el río fluye. El concepto de río es que fluye, es una corriente continua que va fluyendo, cuya agua no se estanca. Eso habla de experiencias nuevas cada día. Hay gente que sigue viviendo de las glorias pasadas. Cuando yo me convertí, pasó esto y pasó esto y pasó lo otro. Cuando me llamaron para ser una voz audible, habló a mi corazón o a mi oído y dijo esto y dijo lo otro. Cuando me casé, el Señor me mostró en revelación a mi esposa. Y había muchas experiencias, pero hay mucha gente que se quedó detenida porque tomó el control de su vida. Ahora, póngase a pensar usted en esto. ¿Le gustaría a usted flotar en un río que no sabe a dónde va? ¿Qué le produce eso? Piense por un momentito que usted va en un río que no sabe a dónde va. ¿Qué le produce eso en su mente? ¿Ah? Temor. Y el temor es la mejor arma que el enemigo utiliza para detenernos. El temor paraliza. Por eso hay mucha gente que no se quiere meter en el río de Dios, porque no sabe qué hay al final. Pero si es de Dios, ahí hay sanidad, ahí hay restauración, ahí hay bendición, ahí hay prosperidad. No te puede llevar Dios a un lugar de muerte, sino que Dios te va a llevar siempre a un lugar de perfecta vida. Yo creo que nosotros, especialmente la novia, va a tener que caminar tiempos donde va a tener que ver con los ojos del Espíritu. No va a lograr sostenerse en lo natural, va a tener que moverse en lo sobrenatural. Por eso el río
Aleluya, va a ser cada vez más fuerte el río. Su corriente no nos va a permitir nadar, porque todavía el que nada tiene control. Sabe a dónde va. Hay gente que se mete al río de Dios, pero va nadando. Entonces decide a dónde ir. Pero nosotros, los hijos de Dios, dice que los hijos maduros vamos a ser guiados por el Espíritu. Y este río de Dios es un río del Espíritu que nos quiere llevar a donde el Señor anhela que nosotros estemos. Pero mire lo que produce. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Y cuando volví, aquí en la orilla del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Aquí nos va a hablar de árboles a los lados del río y nos va a hablar de peces en el río. Sigamos leyendo y ahorita le digo qué es lo que vemos acá. Y me dijo: estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá. Eso es, descienden al desierto. Las aguas del río de Dios quieren descender a tus desiertos. Quieren llegar a tus desiertos. ¿Qué es el desierto? Es sequedad. El desierto es no fertilidad. El desierto es abrojos, espinas. Mucha gente se siente en desierto, pero el río de Dios quiere llegar a tu desierto. Mire, hay gente que está en desierto porque las cosas no le salen bien. Está luchando con un negocio y no le prospera. Y se amarga hasta con Dios. Hay personas que están en desierto porque se fue un ser querido de su seno. El Señor se lo llevó. Hay personas que están en desierto porque no pueden salir de sus vicios internos, personales, íntimos. Y eso los ha secado. Hay personas que están en desierto porque el esposo les dejó o la esposa les dejó. Hay personas que están en desierto porque los hijos son rebeldes y no quieren nada con Dios. Hay personas que están en desierto porque no obtuvieron en el servicio cristiano lo que esperaban. Hay muchas razones por las que podemos estar en el Arabá. Pero el río de Dios, la buena noticia de hoy es que va directo al Arabá. Su meta es llegar a tu Arabá, a tu desierto. Porque quiere producir todo lo contrario a lo que es el desierto. Fíjese que en un río, ¿qué hace fértil un valle? Un río. Eso es lo que hace fértil un valle. El valle de tu vida necesita ser fertilizado por el río. Porque el río lleva vida, lleva sanidad. Cuando un valle, mire, los israelitas nos dieron una gran lección. En el siglo pasado, podemos hablar del siglo pasado, cuando llegaron al desierto y lo hicieron florecer. Literalmente hicieron florecer el desierto. ¿Con qué? Con agua. Fueron muy sabios para poder hacer florecer el desierto. Pero el agua del Espíritu, el agua de la palabra, el agua del mover del Espíritu de Dios en nosotros es lo que va a quitar nuestros desiertos. Mire, dice, estamos en el versos 8, luego siguen hacia el mar. ¿De qué mar estaba hablando? Aquí tenemos que ver un poquito de geografía bíblica. Salió al oriente y va hacia el mar. Y desembocan en el mar, entonces las aguas del mar quedan purificadas. Si pasaba por el desierto y usted ve un mapa de esos tiempos, se va a dar cuenta que está hablando del mar muerto. ¿Se ha puesto a pensar usted por qué se le llama mar muerto? Y las aguas que salían del santuario, del templo de Dios, tenían como meta llegar a ese mar. Era un mar salado. Sigue siendo ahora todavía un mar muerto.
Y los que conocen el Mar Muerto y los que han estudiado un poco sobre el Mar Muerto saben que es un mar totalmente salado, lleno de minerales, de tal manera que ahí el que se va a bañar flota mejor, porque es tan pesada la densidad del agua por los minerales que tiene, que se flota mejor. Pero es un mar muerto. Algunos creen que en las márgenes del Mar Muerto era donde estaba Sodoma y Gomorra, porque encuentran a su alrededor vestigios de rocas calcinadas, porque está cerca del desierto. Y su nombre es exacto: no tiene vida. Ahora déjeme decirle algo que es interesante. Hay gente que se volvió ya un mar muerto. ¿Sabe por qué el mar es muerto? Porque no tiene salida. Se ha encontrado que ese mar no tiene salida. Entonces toda el agua que está ahí está estancada. No se mueve. No hay vida por eso. Ahora, mucha gente, especialmente ministros, se volvieron mares muertos. Le voy a explicar. ¿Con quién se abre un ministro? ¿Cuál es la salida de un ministro? No puede ir con usted, ¿verdad? ¿Qué haría usted sobrellevando las cargas de un ministro? Si apenas a veces puede con las suyas. Un ministro muchas veces no puede ir a los ancianos, aunque podría ir. Pero para muchos ir a los ancianos es debilidad. Puede ir a su cabeza inmediata el pastor, ir a su apóstol. Pero si voy no va a hacer que me quite. Muchos ministros no tienen salida. ¿Con quién va la esposa de un ministro? Si todo lo que diga puede ser tomado en su contra. ¿Con quién va el líder? Y como no hay salida, poco a poco la vida se va terminando. Y se vuelven mares muertos. Donde no hay vida. ¿Qué pueden enseñar? ¿Qué pueden predicar? ¿Qué pueden ministrar? Amargura, desánimo. Y eso es para todos. Por eso el río de Dios va a llegar hasta el mar, hacia el mar muerto. Y dice aquí el verso, en el final del verso 8, entonces las aguas del mar quedarán saneadas. Dios quiere llegar a los mares. Por eso me hace pensar a mí que los árboles tipifican, están a la orilla del río, tipifican a los ministros, que son árboles que han enraizado a la orilla del río y llegan y toman del agua corriente, y se alimentan del agua corriente, y se alimentan del agua corriente. Por eso tienen hojas, pero también tienen fruto, y todo lo que hacen prospera. Pero note usted, y voy terminando, y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Por eso usted tiene que ver si donde usted está hay río de Dios. Porque si hay río de Dios y usted está dentro de ese río de Dios, dice la Biblia que va a vivir. Y va a ser sanado, y su vida va a ser restaurada, y habrá muchísimos peces. ¿De qué le habla a usted el concepto peces?
Muchas almas llegando al río de Dios, viviendo del río de Dios, siendo sanados en el río de Dios, transformados en el río de Dios. Muchísimos peces, porque la iglesia que restaura el evangelismo trae muchos peces. Mire, era tan tremendo los peces. Dice, porque estas aguas van allá y las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Nosotros debemos de llevar el río de Dios adentro, para que donde pasemos, sea el trabajo, el estudio, la iglesia, donde pasemos, se sienta la novedad de vida del río de Dios que está fluyendo en nosotros, que está fluyendo en nosotros. Es como decir, llevar la fiesta adentro. Porque donde hay río hay vida. Donde hay río hay gozo. Donde hay río las cosechas fructifican. Donde hay río todo camina bien. Porque el río de Dios está llevando sanidad. Y junto a él se pararán los pescadores, y desde Engadi hasta en Eglaim, esos son como 30 kilómetros entre un lugar y el otro. 30 kilómetros. Dice, entre Engadi o desde Engadi hasta en Eglaim habrá un lugar para tender las redes. 30 kilómetros para tender redes. Eso habla de una gran cosecha, de una gran pesca. Así que vaya comprando su red. Usted que hoy va a querer que el río de Dios sane sus pies. Empiece a comprar sus redes para ir a traer muchísimos peces. ¡Aleluya! En el río de Dios. Voy finalizando, verso 11. Pero sus pantanos y marismas no serán purificados, serán dejados para salinas. ¿De qué está hablando esto? De un río crecido, que en sus orillas, aunque las aguas pudieron llegar, en las orillas quedaron pantanos de agua que ya no corrió, que se convirtieron en pantanos y en marismas, es decir, áreas donde hay mucha sal. Y por eso dice, serán dejadas para salinas. La sal a mí me habla de amargura. Hay gente que ve el río de Dios y se hace a un lado. Que pase el río de Dios. Que pase el río de Dios. Y se amargan y se quedan para salinas. ¿Y para qué es un pantano? Ay de aquel que caiga en un pantano. Así que ten cuidado. Porque si tú hablas con un amargado, te puedes hundir en su pantano. Si tú hablas con un marisma, con un lugar lleno de sal, ten cuidado, porque te vas a amargar. Por eso, ten cuidado con quién hablas. En las iglesias siempre hay amargados. Nada les parece. Mucho calor, mucha gente. No me gusta el mensaje. Los de la alabanza no tocan bien. Los mismos cantos siempre. Porque el amargado todo lo ve mal. Es un marisma. Pero todavía tienes que esperar que crezca el río de Dios para llegar a tocar con su agua tu marisma y tú decidas salir de ese marisma y meterte en la corriente, y meterte en la corriente, y meterte en la corriente. Aleluya. Para que tu vida sea sanada. Qué feo es vivir con un amargado. Qué feo es estar con una amargada. Yo no quiero estar con un amargado. Pero la buena noticia es que Dios ama a los amargados. Y por eso quiere que el río de Dios llegue hasta ellos, para que terminando el verso 12 dice, junto al río en su orilla, cuando ya hasta las salinas, aunque aquí dice que quedarán los que no se quieren purificar. Si usted no quiere que el río de Dios llegue por usted, usted decide. Y va a quedar para salinas.
y para probar a otros. Pero el que permite que el río de Dios le sane, dice, crecerá toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Y aquí otra vez una comparación con Apocalipsis 22. Cada mes darán fruto, porque sus aguas fluyen del santuario. Usted encuentra que el árbol de vida que está a uno y otro lado del río en Apocalipsis 22, cada mes va a dar fruto. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Exactamente igual lo que dice Apocalipsis, que las hojas del árbol de vida, que dicho sea de paso, quiero decirle que el árbol de la vida es Cristo. Y sus hojas van a ser para sanidad. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ojalá que usted permita hoy, en esta mañana, que el río de Dios lo pueda absorber, lo pueda llenar. Ya no se meta exclusivamente solo los pies. Si usted ya metió los pies, ahora, si usted hace rato que los metió, pero ahorita está muy seco, yo le voy a pedir en esta mañana que usted meta los pies, meta las rodillas, meta la cintura, los lomos, y se meta a flotar en el río de Dios. Póngase de pie. Todo aquel que ha reconocido que necesita meterse al río, yo le voy a invitar a que pase al frente. Si esto se va a llenar, quédese de pie para que haya más lugar. Pero si usted está en los pasillos, se puede quedar en los pasillos, o como el Espíritu Santo le vaya hablando a usted, ahí donde está, necesita sentir el río de Dios. ¿Cuántos quieren que el río de Dios haga que sus pies dancen? Hay mucha gente que ya no danza porque no hay gozo, porque hay desierto, porque hay sal, hay amargura, hay abrojos, hay espinas, hay escorpiones, hay serpientes en el desierto. Hay muchas cosas que les están haciendo daño. ¿Cuántos quieren que el río de Dios llene su corazón? ¿Cuántos quieren que el río de Dios llene su boca de risa? ¿Usted quiere que el río de Dios llene su boca de risa? Levante sus manos. Clame. Clame al Señor. Si usted cree por la fe que el río de Dios está aquí y que está fluyendo, que la corriente cada vez se hace más fuerte. Aleluya. Acuérdese que también el obrar del Espíritu, el obrar del Paracleto que fue dejado, dice que correrá como ríos de agua viva de vuestro interior. El río de Dios está en su interior. La Biblia dice que si usted ya fue bautizado con Espíritu Santo, tiene el río de Dios fluyendo. Si usted todavía no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, ese río está ahí estancado, solo es una fuente. Pero esa fuente hoy, si tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo, quiere fluir, quiere saltar en ríos de agua viva, que cada día produzca en ti nuevas experiencias, nueva vitalidad, nuevas fuerzas, nuevo fruto. Aleluya. Que sea sanidad para tu familia, para tu casa, para donde tú te muevas. Sanidad. Yo voy a orar y después vamos a alabar, porque vamos a dejar que el río de Dios que tienes adentro, el río de Ezequiel es para el futuro de Israel. El río de Apocalipsis es para aquellos que lleguen a la Jerusalén celestial. Pero a nosotros, la iglesia de Cristo, el Señor nos ha dado un anticipo. Y nos dio el anticipo por medio del Espíritu Santo. Ríos de agua viva correrán.
Voy a orar. Y si usted no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, clame hoy, anhélelo, anhélelo. Si sus lenguas se habían apagado, si las circunstancias de la vida lo habían secado, ahora empiece a fluir en otras lenguas. Tome libertad en el Espíritu mientras oramos y empiece a fluir en otras lenguas para que el río de Dios sea fuerte en su vida y traiga sanidad a donde quiera que va. Que el río pase por todos los pasillos, por todas las sillas, por todos los lugares. Que el río de Dios sane, restaure, liberte. Padre, en esta hora nosotros reconocemos que tú nos has dado un río. Que ese río viene de tu santuario, que ese río viene debajo del templo, que ese río, Señor, viene de tu presencia. Y nosotros, Padre, confesamos que el río del Espíritu está dentro de nosotros. Padre, yo reprendo todo obstáculo, yo reprendo todo muro, yo reprendo toda presa, yo reprendo, Señor, todo lo que ha detenido el río de Dios de mis hermanos. Todos aquellos que están clamando porque el río de Dios fluya, el río de Dios fluya, todo estorbo, toda pared, todo, aleluya, sea movido por el Espíritu Santo para que el río fluya, para que el río fluya, para que el río fluya. Toda amargura se va, eche toda su amargura, como Ana, sea como Ana, sea como Ana. Digiera su amargura, sáquela, sáquela, toda falta de perdón, todo resentimiento, todo lo que a usted lo tiene detenido, sáquelo. Todo juicio que usted ha hecho contra sus autoridades. Si usted viene de otro lugar y viene con juicio en su corazón hacia las autoridades que lo pastorearon, ahora pida perdón delante del Señor. Quite ese juicio de su corazón, échelo fuera. Sáquelo. 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 Perdone. Hijos, perdonen a sus padres, porque esa es la gran piedra que ha detenido el río. Esposas, perdonen a sus esposos, porque sin darse cuenta le pusieron un gran obstáculo para que el río del Espíritu fluya dentro de ustedes. Varones, perdonen, 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 saquen la amargura, el desánimo, el juicio, en el nombre de Jesús, sáquenlo. Y deje que el río de Dios empiece a fluir. Que el río de Dios empiece a fluir. Que el río de Dios empiece a fluir. Deje que el río fluya. Experimente cómo el agua del Espíritu, el agua del río de Dios, empieza a subir de nivel. Empieza a subir de nivel. Experiméntelo. Si en la medida que el río de Dios empieza a subir de nivel, usted quiere hablar lenguas, lenguas que no hablaba antes, nuevas lenguas, empiece a hacerlo. Empiece a hacerlo. Si quiere levantar sus manos, levántelas. Yo no sé qué es lo que el Espíritu Santo va a permitir que haya en su vida, pero el río de Dios está aquí. El río de Dios hace que mis pies dancen. No necesita música. No se necesita música para danzar. Cuando el río de Dios hace que sus pies dancen, no se necesita música. Si usted tiene en su corazón el deseo de saltar, el deseo de danzar, el deseo de mover sus manos, hágalo, porque donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Deje que el río lo lleve. Deje que el río, poco a poco,
Vaya subiendo de nivel. Está sanando tobillos. Está sanando los pies. Está limpiando pies. Que esos pies sanados se muevan. Muévalos literalmente. Muévanlos. Tenemos que hacer gráfica. La palabra, lo que estamos sintiendo. Mueva los pies. Mueva los pies. Mueva los pies. Mueva los pies. Si usted está sintiendo libertad. Si usted está sintiendo libertad del Espíritu. Si está sintiendo el agua del correr del río de Dios. Mueva los pies. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, gloria. ¿Dónde va el agua? ¿Dónde va el agua del río de Dios? ¿Dónde va? Siéntala. ¿Alguno ya estará flotando? ¿O todavía está tomando el control? ¿O todavía usted está tomando el control de su vida? Dígale: Señor, yo quiero fluir. Yo quiero flotar en tu río. En tu río. En tu río.